Ya estamos de regreso en Lo que pasó por BTV Canal 32. La verdad es que no quiero parecer, Carlos, que tengo cierta inclinación, ¿no?, por las mujeres emprendedoras, por las mujeres emprendedoras que contribuyen tanto al desarrollo personal como también a la economía nacional, ¿no?, y que se convierten en fuentes de inspiración. Y a propósito de eso, pues tenemos el honor hoy de contar con la presencia de Celia Sonets, graduada de Artes y Psicología Social con una maestría en Administración de Negocios. Ha tenido experiencias dentro de entornos corporativos como gerente, ha sido emprendedora como socio de una empresa mediana y pues también microempresaria. Eso le ha dado una visión para poder conocer cuáles son los retos que tiene el emprendedor actualmente y pues compartir una guía práctica para el emprendedor pues enfrentar sus miedos, que hoy a propósito queremos extender la felicitación. Es el lanzamiento de su libro La Rueda de los 8 Miedos del Emprendedor y pues hoy viene a compartir con nosotros Celia Sonets. Un placer. Buenos días, muchísimo gusto y muchísimas gracias por recibirme acá en su casa esta mañana. Bueno, el honor es nuestro y pues manos a la obra. Cuéntenos, Celia, sobre la rueda de los 8 miedos del emprendedor. Actualmente tenemos una economía que está sustentada prácticamente en gran parte por los emprendedores. Entonces, ¿cuáles son esos miedos del libro que usted puede como que darnos una orejita y contarnos al respecto? Sí, mira, yo me inspiré en escribir este libro de la rueda de los 8 miedos del emprendedor porque me di cuenta que los emprendedores, aunque parecemos que tenemos mucha seguridad, que somos más arriesgados, tal vez porque tomamos la decisión de emprender por nuestra cuenta, lo cual implica un montón de riesgos. En el fondo, ese camino está lleno de muchos temores. ¿Y qué es lo que pasa? El miedo, nos han enseñado que el miedo es malo, que tener miedo es de cobardes, que eso no sirve. Y entonces aprendemos a ocultarlo y cuando lo ocultamos, se disfraza y no es que se va, es que se disfraza y sale de otras formas y nos obliga a tomar decisiones desde el miedo. Entonces, el objetivo del libro es un poco ayudar a los emprendedores a que reconozcan que tienen el miedo, a que le den la bienvenida, porque el miedo no es malo, el miedo te da una alerta, pero que al mismo tiempo puedan identificarlo y decir, ok, chévere, muchas gracias por tu servicio, me alertaste, pero deja ver cómo supero eso para tomar las decisiones no desde el miedo, sino desde la oportunidad. Entonces, un poquito el libro trata sobre eso. Entonces, el libro tiene un alto componente de psicología. Sí. Desde el punto de vista del manejo social, como usted lo está expresando y la especialidad que tiene. ¿Tiene algún apartado directo que trabaje de forma enfática esa parte de superar el miedo? Sí. De hecho, la primera, vamos a decir, el libro tiene como 4 partes. La primera parte es una parte un poco más teórica, que como quieran no es un libro académico ni fastidioso, pero te explica un poquito cómo funciona el miedo y qué es el miedo. Después te hablo del modelo de los 8 miedos, que es un modelo que yo diseñé para explicar los miedos del emprendedor. Pero la última parte es justamente eso que tú dices, lo que yo llamo la caja de herramientas. Entonces es un conjunto de ejercicios de autorreflexión guiada, vamos a llamarlo así, porque de alguna forma para tú darte cuenta de cuál es el miedo, ¿no? La única forma es que tú reflexiones y te des cuenta y digas, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, mi miedo es este. Y no es lo mismo, por ejemplo, tener miedo a perder dinero, a tener dinero, a que no eres capaz. Así es. Cualquiera de esos dos miedos pueden afectarte, pueden afectar tus decisiones, pero son distintos y los tienes que resolver de forma diferente. Entonces, esa última parte del libro justamente lo que busca es ayudarte a descubrir cuál de esos 8 miedos es el que más te afecta y a crear un plan de acción para superarlo, que ese es, digamos, el principal aporte que yo creo que tiene para los emprendedores, que es una guía práctica, no es algo que tú vas a leer y te quedas. Es algo digerible para que inmediatamente lo identifiquen, puedan actuar. Sí. Bueno, yo, por ejemplo, como emprendedora, para mí es una herramienta súper útil porque soy de criterio de que cuando no se canalizan bien los miedos se convierten en ansiedades. Totalmente. Y las ansiedades te paralizan. Entonces yo creo que esta es una excelente oportunidad, tanto para los emprendedores como para quienes quieren emprender, que se animen, ¿no? Y pues que puedan identificar esos 8 miedos, ¿no?, que Celia pues define en el libro. Sí. ¿Podría el lector, a raíz de identificar uno de los 8, por ejemplo, o 2,
porque pudieran tener varios también. Por supuesto, y cambiar a lo largo del tiempo, porque puede ser que en este momento de tu emprendimiento tú tienes este miedo, pero a medida que vas desarrollando, superas ese, pero surge otro porque cambia el mercado, porque tienes otras circunstancias, eso es así. ¿Puede tener esos 8 o alguno que le anteceda a eso, que sirva de, por ejemplo, de alguna laguna familiar en el comportamiento? Claro, todos esos miedos, digamos, se originan en cosas anteriores. Obviamente el libro no está previsto para ser, digamos, una guía terapéutica, ¿verdad? Si una persona tiene unos miedos o una ansiedad que requiere ya un tratamiento más especializado con un psicólogo que es terapeuta, yo soy psicólogo pero no soy terapeuta ni pretendo hacerlo a través de un libro, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, pues obviamente hay un tipo de tratamiento diferente. Pero la realidad es que cualquiera de esos miedos tienen raíces en nuestra infancia, en nuestro proceso de desarrollo, en nuestro aprendizaje, en la forma como nosotros aprendimos a hacer las cosas. Sí, exactamente. De hecho, uno de los, la última parte esa que te cuento de la caja de herramientas son 6 ejercicios. Y uno de los ejercicios justamente se llama La historia de mis miedos. Y te busca que autorreflexiones sobre esos miedos que han sido persistentes, no solo en tu emprendimiento, sino tal vez cuando ibas al colegio, cuando estaban con tus padres, o sea, ¿cuáles son esos miedos que te han acompañado toda la vida y que te están afectando ahora? Porque efectivamente, ¿no? Y que te limitan, porque el problema del miedo es que te paraliza, como tú decías. Sí, neutraliza totalmente. Cuando uno enfrenta el miedo hay 4 posibles respuestas. Uno es atacar, ¿verdad? O reaccionar para... Normalmente es la primera, casi. Es la primera, pero otra es la huida. O sea, mira, espérate, eso déjame apartarme porque me puede hacer daño. Cualquiera de las dos puede ser buena en función de cuál es la probabilidad que tú tienes de ser eficiente atacando. Si no eres eficiente atacando el miedo y atacando lo que te hace miedo, mejor vete por otra vía. ¿Correcto? Entonces, ahora, la tercera respuesta, que es la parálisis, que te quedas ahí, esa es la que es terrible y es muy mala para el emprendedor porque realmente... no te permite hacer nada y entonces te quedas paralizado, te quedas inerte. Como un bloqueo. Y eso, exacto, es un bloqueo y sigue para allá. Ay, bastante interesante y me parece bastante responsable cuando dice, bueno, yo te puedo identificar cuáles son tus miedos, pero si hay un tema psicológico, bueno, que lo trate con un terapeuta. Claro. Porque al fin y al cabo, entonces, yo tengo mi guía, quizás puedo identificar los miedos. Ahora, cuando hay temas un poco más internos, ¿no? Ya eso, poder tener las herramientas para manejar, no ese miedo, sino esa situación que me genera ese miedo, pues entonces yo es poder más complejo. acudir. Claro, pero no es lo mismo cuando yo lo hago sin una guía práctica que me ayude a identificar que yo tengo un miedo, que eso probablemente es un derivado de una situación familiar, y ya entonces partir a buscar ayuda. Pero lo primero es identificarlo y esa es una herramienta bastante importante. Al criterio de Celia, ¿cuáles son los peores retos que tiene el emprendedor actualmente? Mira, los peores retos que tiene el emprendedor actualmente, yo creo que uno de ellos es el exceso de información y la facilidad de la información, que por un lado es muy positivo, pero otro lado te hace pensar que es muy fácil hacer las cosas. O sea, hoy en día la gente, como ve que hay mucha gente haciendo y te dice, ven, haz dinero con esto rápido, la gente cree que es fácil y que solamente aplicando esas 2, 3 herramientas muy básicas va a poder salir adelante. Y la realidad es otra, la realidad es que para tú ser exitoso como emprendedor, tú tienes que tener disciplina, trabajo, visión, paciencia, constancia. Y esas soluciones de emprendimiento rápido que vemos por muchísimos lados, realmente no funcionan así. Entonces yo creo que uno de los principales problemas que tiene el emprendedor hoy en día es que hay demasiada información para decirle emprende, que esto es maravilloso porque hay un boom de emprendimiento, pero no te dan esas herramientas para aterrizarte realmente. Por eso es que hay tanto emprendimiento que fracasa en los 2 primeros años. Creo que las estadísticas son como que cerca del 80% de los emprendimientos fracasan en los 2 primeros años. Entonces es por eso, porque no es solamente tener la idea,
No es solamente el sueño, sino también saber trabajarlo y tener las actitudes y los valores correctos. Claro, ¿no? Porque también, por ejemplo, algo que se da mucho, y lo digo responsablemente, ¿no? Con el tema de los emprendedores, porque a nivel legal yo he trabajado también con muchos emprendedores en asesorías y demás, y es que crecen con o vamos creciendo con el criterio de que nosotros con un solo trabajo, con un solo proceso, con un solo proyecto, pues vamos a alcanzar el anhelado éxito, vamos a ser ricos. Entonces, cuando no vemos ese resultado, pues ahí también pues podría enfrentarse quizás a algún miedo, que es el miedo al fracaso. Totalmente. Sí, de hecho, ese miedo al fracaso es uno de los miedos. Si quieres te cuento un poquito cuáles son la estructura y por qué es la rueda de los miedos. Cuando yo empecé a investigar sobre los miedos, yo me di cuenta que no había, digamos, un modelo conceptual que los explicara bien. Cuando empecé a buscar información de los miedos del emprendedor, había gente que te decía, hay 3 miedos básicos, y gente que te decía 10 y hasta 20 y pico, eran una locura. Entonces, yo me di a la tarea de organizarlos, clasificarlos y ver, digamos, cómo los podía resumir a dimensiones principales, y llegué a que había 8. Entonces, cuando me enfrenté a esos 8, me di cuenta que de esos 8, el miedo siempre ocurre frente a un cambio, cuando algo cambia en mis circunstancias y yo sé que no tengo control, se sale de la zona de confort. Entonces yo me di cuenta que algunos de esos miedos respondían a cambios de cosas que pasan, mientras que otros respondían a cambios de cosas que se sienten. Entonces, básicamente decidí ponerlo como en un formato, en una rueda, porque de alguna forma ninguno es más importante que el otro, sino que van de manera circular, 4 de un lado y 4 del otro lado. Entonces tenemos 4 miedos, que son miedos a que pasen cosas o a que ocurran cosas en el mercado, como por ejemplo perder tu dinero, perder tu inversión, miedo al fracaso económico, miedo a los problemas operativos, a que te fallen las máquinas, que te renuncie la gente, miedo a la competencia, y miedo a cambios en las reglas del mercado, en las reglas del juego, que te pongan nuevos impuestos, que haya, digamos, nuevas situaciones en tu sector que cambien las circunstancias. Esos son miedos a que pasen cosas. Y después están 4 miedos a sentir cosas. Entonces son miedos, por ejemplo, miedo a sentirme fracasado, que no es lo mismo que fracasar económicamente, sino el miedo a verme en el espejo y aceptar que mis objetivos no se cumplieron, que tengo que empezar de nuevo, y tal vez eso emocionalmente puede ser negativo. Miedo a ser juzgado, que digan es una locura lo que tú estás haciendo o estás tomando malas decisiones. Miedo a sentirme incómodo, porque puede ser miedo como emprendedor, y tú lo sabes muy bien, claro. Uno se pone todos los sombreros y no todas las cosas que te toca hacer son cosas que te salen fácil, ni cosas que te gustan. Ni cosas que te salen bien. Exacto, entonces tienes que enfrentar a veces momentos de incomodidad. Pudieran ser momentos en que saquen lo mejor de ti, que tú no conocías que podías hacer eso. Totalmente, es lo que generalmente ocurre. Y entonces ahí el último de los 4 internos sería el miedo a no ser capaz, que es el famoso síndrome de... Bueno, ahora se me fue el nombre, pero bueno, es cuando no piensas que no eres capaz. Sí, cuando piensas que no eres capaz de afrontar el reto que se te está enfrentando. Entonces, síndrome del impostor, ahí está. Entonces aquí pues vamos a encontrar esas herramientas que nos van a ayudar a poder, ¿no? Canalizar esos miedos. Sí, señor. Hoy será el lanzamiento de este libro. Es una convocatoria abierta, es algo un poco más cerrado. Quisiera que nos hable sobre el evento de hoy y sobre dónde va a estar disponible el libro para todos esos emprendedores que quieran identificar sus 8 miedos y pues utilizar esas herramientas para poder enfrentarlos. Mira, la convocatoria es para hoy en la UNFU a las 7 de la noche en el Salón Max Enrique Ureña. Vamos a estar presentando el libro. La convocatoria ha sido básicamente, digamos, emprendedores y personas del medio conocidas, pero si alguien nos está escuchando y le interesa el libro y quiere presentarse y escuchar la presentación, con todo gusto está cordialmente invitado. Y la idea es un poco dar a conocer la herramienta. El libro está disponible ya en Cuesta también, en Cuesta Libro y en Amazon, tanto en versión impresa como en versión ebook. O sea que hay opciones para encontrarlo. Y próximamente lo voy a tener en inglés y además lo voy a tener también en audiolibro, Dios mediante, buenísimo, el año que viene. Pues entonces yo creo que ya los emprendedores no tenemos excusas, ¿no? Para
detener esos proyectos que muchas veces se paralizan por los miedos propios que uno siente. Así que quiero felicitarla, ¿no?, por esta iniciativa de motivar, ¿no?, a los emprendedores a través de una herramienta tan útil, y pues no dejar de mencionar que también eso fomenta la lectura del ciudadano. Totalmente, que es tan importante, un valor tan importante. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y por la invitación de compartir con ustedes. No, muchas gracias a usted, para nosotros es un honor. Ya ustedes saben, pueden adquirir la rueda de los 8 miedos del emprendedor, esta guía práctica para identificar y superar el miedo a emprender. Lo pueden conseguir en Amazon y en Cuesta, y hoy es el lanzamiento a las 7 de la noche en la UNFU, en el Salón Pedro Enríquez Ureña. Max Enrique Ureña. Muchas gracias a Celia. Vamos a una pequeña pausa comercial ahora, y pues luego ya volvemos con más contenido en Lo que pasó por BTV Canal 32. Muchas gracias. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados